Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pues desde acá quiero enviarles a cada uno de ustedes un saludo muy fraternal, muy cariñoso, esperando en el Señor que cada uno de ustedes pues se encuentre bien, no solamente de salud, sino también en todas las áreas de la vida. Y en esta noche, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes otro versículo de la Escritura que encontramos allá en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 17, y mire lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pablo en su palabra. Efesios 4, 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Repito lo que dice el Señor en su palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Éfeso: miren, ustedes ahora son cristianos, ahora son creyentes en Cristo. Hace un tiempo, dice Pablo, ustedes vinieron a los pies de Cristo, arrepentidos de todo corazón por sus pecados, arrepentidos por las cosas que habían hecho en la vida pasada, en la vieja vida. Y dice Pablo, ya no deben seguir andando como esas personas que todavía están en esa vieja manera de vivir. Y es que, hermanos, hemos de reconocer que muy comúnmente nos encontramos los creyentes luchando de alguna manera muy particular contra la carne. Cuando antes no éramos cristianos, nuestra carne nos dominaba. La palabra de Dios nos enseña, ahí mismo en Efesios capítulo 2, que en otro tiempo vivíamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Pero dice Pablo, ahora en el Señor, dice Pablo, ya no hay por qué andar así. Y constantemente, mis hermanos, hemos también de reconocer que tenemos una lucha enorme con nuestra carne. Porque si usted es un verdadero o una verdadera creyente, usted sabe que usted es hijo o hija de Dios. Y los creyentes, mis hermanos, tenemos una manera de comportarnos, tenemos una manera de hablar, tenemos una manera de incluso hasta de comunicarnos con las demás personas. Hemos cambiado, pero no porque nosotros hayamos hecho algo para poder cambiar, sino porque ahora Cristo está en nosotros, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que somos una criatura reparada, arreglada, refaccionada. Dice que somos nuevas criaturas porque ahora estamos en Cristo. Y ya la vieja vida, la vida pasada, la vida donde rendíamos nuestra voluntad a nuestra carne, ya dejó de existir. Y por eso Pablo le dice a los hermanos, esto digo y requiero en el Señor, ya no anden, dice Pablo, como los otros gentiles. Ya no hablen como hablaban antes. Ya no escuchen lo que escuchaban antes. Ya no frecuenten aquellos lugares que antes de llegar a los pies de Cristo ustedes frecuentaban. Su manera de pensar, dice Pablo, es otra. Su manera de sentir es otra. Porque ahora Cristo está en sus vidas. Y qué importante es, mis hermanos, que los creyentes entendamos y reconozcamos por sobre todas las cosas que somos nuevas criaturas. Constantemente nos encontramos recordando las cosas viejas, cómo vivíamos, y hasta culpándonos por esas cosas. Pero ya Cristo nos perdonó, hermanos. Ya Cristo nos lavó. Ya Cristo nos limpió con su sangre, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz
admirable de su Hijo Jesucristo, ya no tenemos por qué. Ya las cosas que se hicieron en el pasado por las cuales el Señor los ha perdonado, mis hermanos, nosotros también tenemos que aprender a perdonarnos. Y por eso Pablo dice, ya no anden como los otros gentiles. Ellos, dice Pablo, ellos todavía andan en la vanidad de su mente. Los otros gentiles, los que no tienen a Cristo, dice Pablo, siguen siendo dominados por la carne, por el mundo, por Satanás. Viven de instintos, dándole rienda suelta a su carne, a su pecado. Pero ustedes, dice Pablo, ya no tienen por qué andar ahí. Hermano, si usted es un verdadero creyente en Cristo, ya Cristo te perdonó, ya Cristo te liberó, ya Cristo te sacó de las tinieblas, del mismo infierno, y nos ha puesto en un camino de buenas obras, hermanos, para que andemos en ellas. Ojalá, mi hermano y mi hermana, que usted pueda entender este principio bíblico. El Señor nos ha librado de tener que vivir así. El Señor no solamente nos ha librado de el infierno futuro. El Señor nos ha librado de una vida derrotada en el presente. Agárrate del Señor. Arregla lo que tienes que arreglar con el Señor, pero entiende que ahora eres una nueva criatura. Eres un hijo, eres una hija de Dios. El Señor te ha comprado con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y no tienes por qué seguir permitiendo que Satanás intente engañarte. No somos perfectos, hermanos. Lo seremos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero sin ser perfectos, ahora somos criaturas salvas por la gracia de Dios, perdonados y lavados en la sangre de Cristo. Y si nos agarramos del Señor, hermanos, y si hacemos lo que Dios manda en su palabra, entonces vamos a ser gente imperfecta, pero en victoria en Cristo Jesús. La victoria no se logra solamente con que usted se lo repita: yo soy un hijo de Dios, voy a andar en victoria. No, hermano. La victoria se logra cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no más vanidad de la mente, hermanos. Los creyentes somos gente diferente por la sangre de Cristo que está en nuestras vidas, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo.